Buenos días a todos. Espero que tendrán misericordia de mí por mi idioma castellano. Es la primera vez que un sucesor del cura de Ars habla español, entonces es ya un progreso. Sí. Fue una gracia inmensa para mí de trabajar con el cardenal Schönborn para desarrollar en la gracia de Dios y después de tantos verdaderos testigos de la misericordia. La obra de la misericordia se desarrolla siempre a través de pobrecitos. La pobrecita, la Virgen María, que fue llenada de la misericordia del Señor a tal punto que se encarnó en su persona. Y tantas, la misericordia va adelante siempre con personas pobrecitas. Es San Juan María Vianney, que fue grande confesor y grande testigo de la Divina Misericordia, fue un pobrecito. Él siempre respondía a los que preguntaban qué impresión le hace de ser tan conocido por tantas personas que vienen a Ars para confesarse a usted. Y él respondía llorando, yo soy una suma de ceros, 0, 0, 0, 0, 0, y mi valor viene solamente del 1, que es el Señor que está delante. Pero sin el Señor, 0, 0, 0, 0 y 0. Eso es Santa Faustina, era tanta consciente de este misterio que la misericordia busca la miseria humana para llenarla de su presencia. Me acuerdo también de los congresos mundiales de la misericordia, cuando después del retiro internacional de Cracovia en el 2005, el cardenal Schönborn, tan conocido por su teología y tan convincente por su teología, me decía, bien, vamos a ver si el Señor quiere estos congresos mundiales y también continentales, nacionales. Vamos a ver. Y me envió a Roma. Era durante el Congreso Eucarístico, el sínodo sobre la Eucaristía en el 2005, después del retiro internacional, para ver si hay obispos interesados a estos congresos en el corazón de la Iglesia, para vivir, ser más concientizados y más motivados por el misterio de la Divina Misericordia en toda la misión de la Iglesia. Bien, encontré algunos obispos, bien, sí, Divina Misericordia es en el corazón también de sus misiones, sin embargo, pero cuando pedía, me acuerdo de un cardenal, de un otro, ¿se puede realizar un congreso mundial, un primero congreso mundial en su diócesis? No sabían. Y me acuerdo de una reflexión de un sacerdote italiano que conocía bien la cocinera del cardenal Ruini, obispo de Roma, cerca del Papa, que era muy devota a la Divina Misericordia. Y mi intención era de encontrar al cardenal Ruini en Roma, ¿no? Para pedir si quiere, si acepta que un congreso
en Roma, sea el primero, sea en Roma, no podía encontrarlo, era tenía muchas cosas que hacer también en el sínodo. Y bien, me fue a la puerta del Laterano y dije a la puerta que soy de la familia de Pierina, de la cocinera. Y bien, me dejaron pasar y ir al cuarto piso. Y ella me esperaba con las manos así, ¿no? Para ver quién viene de su familia. Y cuando me vio, me dijo, pero yo no conozco a usted. Y yo le dije sencillamente, yo pertenezco a la familia de la misericordia. Ah, sí, claro, venga. Una señora que quiero mucho, una consagrada, que tenía sus problemas también de salud, ella también como nosotros, una pobrecita. Y cuando hablamos en el salón, a un cierto punto me pidió, ¿y Santa Faustina qué significa para usted? Yo hablé de que me ayudó mucho a ir adelante en la descubierta del misterio eterno de la Divina Misericordia revelado en las Escrituras, en Cristo. Y me pidió, ¿qué es la Divina Misericordia para usted? Yo dije, es mi vida. Y ella se levantó de su sitio y se fue. Yo me preguntaba, ¿qué dije de malo? ¿Qué pasó? No me dijo nada, se fue. Y después de 3 minutos, regresa con el cardenal Ruini en sus manos. Y el cardenal me dice, yo no tengo mucho tiempo, ¿qué quiere usted? Y yo dije que vengo en nombre del cardenal Schönborn para pedir, si es posible, organizar el Congreso Mundial en Roma, en su diócesis, en el Laterano. Enseguida me dijo, es una gracia de Dios, yo seré con el cardenal Schönborn copresidente de esta grande iniciativa. Y así fue, sencillamente. A través de pobrecitos, solamente. Y después del 4º Congreso Mundial de la Misericordia en Manila, Filipinas, con tantas personas, muchas, que con el cardenal pedimos al Consejo Pontificio, a Monseñor Fisichella, representante del Papa para la evangelización, de enviar un representante. Bien, fue tan grande este congreso, al final del año de la misericordia de Papa Francisco, que recibimos durante el congreso la noticia que Papa Francisco escribió un billete manuscrito a Monseñor Fisichella para que los congresos pertenezcan a la institución del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. El cardenal Schönborn me llamó enseguida, dijo, trabajamos para eso, para que los congresos pertenezcan al corazón de la Iglesia en el Vaticano. Y ahora es Papa Francisco que quiere que los congresos pertenezcan. Y nosotros, con el cardenal Schönborn, desde este momento dijimos, bien, el Papa aceptó. Ahora ya el cardenal Schönborn no es presidente, es el Papa, es Monseñor Fisichella.
y desde este momento yo también no soy secretario general de los congresos, porque es el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. He representado aquí con mi hermano y amigo, Padre Martín, y es una gracia inmensa. Entonces, hoy voy solamente a hablar a ustedes, a vosotros, de la confesión como lugar de encuentro con la Divina Misericordia. Desde la experiencia de inmersión en el misterio de la misericordia de parte de San Juan María Vianney. Vosotros conocéis esta imagen, es el lugar de encuentro cuando llegó en Ars, en este pueblo, en esta población muy pequeña, San Juan María Vianney, buscaba su camino y encontró Antoine Givre, este joven, y le pidió: ¿dónde está Ars? Estoy buscando Ars. Padre, en esta dirección. Muy bien. Había mucha nebla y no se podía ver. Y entonces la reacción de San Juan María Vianney: me enseñaste la vía de Ars, yo voy a enseñarte la vía del cielo. Es un lugar de encuentro de un pastor con tantas ovejas que vienen de tantos países, un lugar de encuentro que tantas veces va a ser también un encuentro sacramental con la llegada de la misericordia en su plenitud, a través del sacramento, a través de la llegada de Cristo en el corazón de estas ovejas que vienen a encontrar el Señor a través de un pastor que enseña la vía del cielo. Entonces hoy, desde esta experiencia de nuestros sacerdotes en el santuario, desde la experiencia también del año jubilar de la misericordia, voy a compartir con vosotros la alegría de la experiencia de la confesión sacramental. Bien, vosotros conocéis la vida de San Juan María Vianney, más o menos. Nació el 8 de mayo del año 1786, cerca de Lyon, en una familia de granjeros. Jean-Marie Vianney conoce una infancia marcada por el fervor y el amor de sus padres. Sin embargo, el contexto de la Revolución Francesa influirá fuertemente en su juventud. Hará su primera confesión al pie del gran reloj en la sala común de la casa de nacimiento y no en la iglesia del pueblo, y recibirá la absolución de un sacerdote clandestino. 2 años después hace su primera comunión en un granero durante una misa clandestina, celebrada por un sacerdote refractario. A los 17 años decidió responder a la llamada del Señor y decía: me gustaría ganar almas para Dios. Le dijo a su madre, pero su padre se opone durante 2 años a este proyecto, porque faltan el dinero en la casa paterna y las personas. Comenzó a los 20 años para prepararse al sacerdocio con el padre Ballet, párroco de Écurie. Las dificultades aumentarán
navega del desaliento a la esperanza, va en peregrinación a la nube, a la tumba de San Francisco Regis, porque él tenía muchos problemas con el idioma latino. Es que el papá quería de él que sea su sucesor para las vacas, y las vacas no hablan latino, no había necesidad de parar el latino, y a 20 años fue difícil. Va a ser también durante la guerra de Napoleón contra la España. Estaba como soldado por la vía de España y se perdió. Entonces no fue un soldado contra la España, es claro, ¿eh? Va a ser un desertor cuando se pierde por la carretera, pero el padre Ballet lo ayudará durante estos años de dificultades. Ordenado sacerdote en 1815, fue primer vicario en Écurie. Llegó en Ars en el 1818 y despierta la fe de los bautizados a través de sus sermones y también especialmente a través de su oración y su forma de vida. Se siente muy pobre frente a la misión que cumplir, pero se deja llenar por la misericordia de Dios. Restaura, embellece su iglesia, funda un orfanato, Providence, y se ocupa de los más pobres. Muy rápidamente, su reputación de confesor lo atrae muchos peregrinos que vienen a buscar la misericordia, el perdón de Dios, la paz del corazón. Asediado por muchas pruebas y batallas, mantiene su corazón enraizado en el amor de Dios y de sus hermanos. Su única preocupación es la salvación de las personas. Sus catecismos, catequesis, sus homilías hablan especialmente de la bondad y de la misericordia de Dios. Sacerdote ardiendo de amor ante el Santísimo Sacramento, todo dado a Dios, a los fieles de su parroquia y a los peregrinos. Murió el 4 de agosto del 1859, dando todo en el amor, respondiendo con amor al amor. Su pobreza era muy auténtica. Había intentado escapar 3 veces de su parroquia, creyéndose indigno de la misión de párroco y pensando que era más un obstáculo para la misericordia de Dios que un vector de este amor. La última vez que tentó de escapar fue menos de 6 años antes de su muerte, y los bautizados lo atraparon en medio de la noche. Regresó a su iglesia y comenzó a confesar desde la 1 de la mañana hasta, con las mujeres, a las 2, y hasta las 10 de la tarde. Al día siguiente de su tentación de escapar, dijo: yo hice el niño, como un niño, ¿no? Yo comprendió. Y en su funeral la multitud contaba más de 1000 personas, incluido el obispo, los sacerdotes de la diócesis, que vinieron a rodear ya alrededor de
del cura de Ars, que era como un modelo para ellos. Ahora es también patrón de todos los párrocos del mundo. Y cuando, sí, hay tantos peregrinos. Bien, y por eso hay también tantos sacerdotes que conmigo confesan todo el día. Es un misterio de confesión Ars. En Francia se perdió mucho este sacramento después del concilio. Se pensó que ya no era necesario absoluciones generales o otro. Y por eso en Francia el sacramento no es tan popular. Pero en Ars, cada día hay siempre muchas personas que vienen de toda la región, también de París especialmente, también de vez en cuando de Estados Unidos, solamente para confesarse. Es un misterio. Y cuando descubrí esto hace 5 años, fue para mí una maravilla. No pensaba que había la posibilidad en Francia de tantos encuentros que van también a ser sacramentales. La Francia, como vosotros sabéis, los franceses son siempre revolucionarios, siempre. Hay huelgas, siempre, sí. Y también cuando vienen al santuario, hay tantos visitadores, turistas, no solamente peregrinos, que pasan por la casa del cura de Ars y no necesariamente en la basílica donde su cuerpo está conservado. El padre Francisco lo conoce muy bien. Nos encontramos de primera vez en Ars, como Jorge aquí presente también en Ars, que ayudó tanto en el desarrollo de los congresos. Hay tantos, y de vez en cuando estos franceses revolucionarios vienen también cerca del confesionario donde estamos, y cuando ven que no hay nada a confesarse, dicen: yo no quiero confesarme. Bien, yo no te obligo, no hay problema, no quiero confesarme. Bien, yo tengo una rebelión contra la Iglesia Católica. ¿Qué puedo hacer? Bien, yo quiero hablar con usted. ¿Está bien? Vale. Siéntase, hablamos, y se habla, al final se confiesan. Pero durante el año de la misericordia, con los capellanes, los confesores del santuario, nos hicimos esta pregunta de la brevedad de las confesiones del santo cura de Ars. Unos minutos. Podía ver muy bien y rápidamente. Al mismo tiempo, según los testigos, expresaba en el diálogo del sacramento la ternura de Dios. Entonces nuestra pregunta era este asunto: ¿cómo puede este santo inspirar a los confesores de hoy? Naturalmente la vida es diversa, los tiempos, la sociedad, la necesidad de hablar de los penitentes con el confesor. Sí, todo esto cambió mucho en nuestro tiempo de individualismo, de necesidad de hablar más, de dirección espiritual, sí, pero ¿cómo explicar esta capacidad del cura de Ars
de acoger, de ver muy rápidamente dónde hay la brecha de la misericordia y de llenar la persona de la gracia sacramental a través de esta brecha y de dejar la persona resucitar después de esta confesión, en esta brevedad. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo nosotros podemos confesar y compartir esta experiencia estupenda de la misericordia de Dios, de la inmersión en el amor trinitario a través de una confesión sacramental que sea también un poquito rápida porque hay tantos penitentes que esperan y que quieren confesarse? ¿Qué hacer? ¿Cómo? De hecho, para empezar, fuimos como sacerdotes y confesores muy desafiados por la insistencia del Papa Francisco en el testimonio ficticio del Padre Gastón. Es un libro que el Papa Francisco, un librito de un jornalista del Vaticano, Andrea Tornielli, que hizo una entrevista con Papa Francisco sobre la confesión, sobre el sacramento. Es un librito muy hermoso, muy bello, del año jubilar. Esta entrevista se llama El nombre de Dios es misericordia. Y en este libro el Papa habla sin complejos de la belleza del sacramento. Es latinoamericano, no hay problema, él habla así, sin problema. Nosotros en Francia cada cosa tiene que ser... él con mucha franqueza habla de la belleza de este sacramento. Y tres o cuatro veces en este librito habla de un testimonio ficticio del Padre Gastón, un sacerdote francés, en un libro británico, un romance, un libro ficticio, una historia ficticia. Y dice que este Padre Gastón era capaz de detectar una brecha, un rayo de luz en las confesiones de un penitente que no era tan fácil. Papa Francisco habla de ello a menudo en la entrevista y explica que el Padre Gastón es capellán de una tropa del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Este sacerdote habla el idioma alemán también, y durante un enfrentamiento varios soldados alemanes son heridos y hechos prisioneros. El sacerdote recibe la confesión de uno de ellos, cuyos días están contados porque muy herido. Este hombre alemán le confía su pasado muy libertino. Al final del encuentro, el Padre Gastón no puede percibir la sombra del arrepentimiento. Y ante su pregunta si el soldado tiene arrepentimiento para recibir la absolución, el soldado respondió con diversión, me cuento un poquito: no, obviamente no me arrepiento, y por supuesto yo pasaría en mis últimos días de vida o jornadas de vida con mucho gusto en una de estas buenas compañías de mujeres. Era acostumbrado y muy divertido y siempre con una, dos, tres mujeres en el mismo tiempo. Bien, qué vida, ¿eh? Qué vida este soldado alemán. Pero es muy herido y va a morir. Y
el sacerdote lo percibe bien. La confesión es buena, pero no hay arrepentimiento. Es un problema. El sacerdote se abstiene de darle la absolución. Sin embargo, en su oración de la tarde, el sacerdote busca una manera de ser servidor de esta relación, de este hombre con el Señor. Habrá una manera de reconciliarlo. Vamos a ver, ¿de qué manera? ¿Cómo? Pero yo pido eso en la oración. Señor, ayúdame a ser un servidor de la misericordia. Inspirado por su oración, encuentra a su interlocutor al día siguiente, que lamentablemente se mantuvo en los mismos arreglos. Pero al final de este nuevo encuentro le hace esta nueva pregunta, muy seriamente. Entiendo. Pero en el fondo, ¿usted no se arrepiente de no arrepentirse? Y el alemán responde después de unos momentos de reflexión y con una profunda sinceridad. Sí, padre, realmente me arrepiento de no poder arrepentirme. Como tal, el sacerdote le ofrece el perdón sacramental, porque hay un inicio de arrepentimiento. Y el Papa Francisco enfatiza la capacidad del confesor de buscar a través de la oración, de buscar a través de la inteligencia, de buscar a través de su corazón, de buscar una brecha, un rayo de luz en el rostro de este penitente. Esta brecha a través de la cual el río de la misericordia del Señor puede fluir hacia su interioridad. Él sabe que el sacerdote es solo un sirviente de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. El sacerdote, el confesor, no controla nada, y mucho menos el futuro. Pero sabe que si busca esta brecha, si la misericordia va a fluir a través de esta brecha, el futuro de este hombre será fertilizado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios en las profundidades del alma humana. Y la alegría del sacerdote es de buscar estas brechas, dejar que la misericordia haga su trabajo, el río desbordado que lleva corazones en su camino, como el cura de Ars decía. Al inicio, cuando llegó en Ars, tenía una mentalidad un poquito jansenística, como los sacerdotes de Francia en esta época, y con el padre Ballet, que era su sacerdote, que lo formó, pero un poquito rigorista. Y el cura de Ars llegó, y cuando las primeras homilías que hacía eran homilías sobre el infierno, para convencer a los fieles de confesarse, de venir al sacramento el domingo,
y al final, a través de su experiencia espiritual y también a través de la experiencia de conversión de los sacerdotes, de los obispos franceses, del momento que fueron invitados del Papa a Roma y en Italia para aprender la espiritualidad, la teología de San Alfonso de Liguori, que era una teología, una espiritualidad de la misericordia. Los sacerdotes rigoristas, los obispos rigoristas franceses se convirtieron a través de un año de ayornamiento en Italia, se convirtieron a la misericordia. Y el cura de Ars también, que pertenecía a los sacerdotes de Monseñor de Vie, dijo, entonces es posible cambiar visión, cambiar método pastoral, un método de la misericordia. Yo era uno de los primeros sacerdotes de la diócesis que adhirió a esta nueva propuesta pastoral. Y entonces también el cura de Ars se cambió y dijo, no es el infierno que lleva corazones en su corazón, no en su camino, no, es la misericordia que es como un río desbordado que lleva consigo corazones en su camino, en su corriente. Es una maravilla. Él que buscaba también, como el padre Gastón, buscaba brecha en los corazones de los penitentes para que este río de la misericordia pueda fluir. Yo me pregunto también con los sacerdotes franceses, naturalmente, nosotros como sacerdotes, como ministros del sacramento, podemos dar la absolución, pero también Papa Francisco dice que durante la guerra es Ignacio de Loyola, que no podía encontrar un sacerdote por la frente y estaba herido, era herido y buscó un laico, otro soldado, para poderse confesar. No obtener la absolución sacramental, pero por lo menos confesarse con un hermano y juntos pedir la gracia del perdón, la gracia de la misericordia. Entonces yo me pregunto, naturalmente es un ministerio del sacerdote, pero los bautizados, nosotros en tantas ocasiones podemos recibir lo que nos encomienda un hermano, que de sus pruebas, de sus heridas, puede ser también de sus pecados, de sus pruebas espirituales, morales, y nosotros también podemos buscar estas brechas para que venga la misericordia de Dios y naturalmente acompañar después a la posibilidad de un perdón sacramental, sí, como hermanos en camino, pero todos nosotros podemos buscar, como el cura de Ars, las brechas para que la misericordia pueda fluir, y nosotros somos servidores de la misericordia divina, no controlamos, no somos padrones, no, pero compartir la misericordia. El cura de Ars cada mañana, cada madrugada, antes de confesar, decía cuando encontraba un peregrino en Ars, un penitente, le hacía esta pregunta muy extraña. Pedía, bien, yo hice mi baño hoy, ¿y tú? Pobrecito, penitente, yo no sé, mi baño. Y el cura de Ars añadía el baño en el fuego, en el agua de la misericordia de Dios. Siempre empezaba su jornada con una experiencia de inmersión en el amor trinitario, de inmersión en las relaciones que lo atravesaban, de las relaciones trinitarias.
Y él sencillamente quería vivía esta inmersión en la misericordia de Dios, y cada día, desde la madrugada, pedía al Señor: Señor, haz que no sea un obstáculo a tus relaciones de amor por mis hermanos del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, que van adelante, por mis hermanos, que sea un vector, un servidor de estas relaciones, de estos ríos de misericordia, que no sea un obstáculo, que pueda también ayudar a mis hermanos a buscar estas brechas, estas heridas. Y la cosa muy hermosa cuando se entra en la basílica, en la iglesia parroquial del cura de Ars, que está en una situación como en este tiempo, hace 2 siglos, cuando se entra a la derecha se ve la capilla de Cristo bajado de la cruz, y en medida humana, la misma, una estatua, Cristo bajado de la cruz, con una herida al corazón. Y el cura de Ars decía: yo lloro de lo que vosotros no lloréis. ¿Cómo, Padre? Sí, cuando los penitentes venían con un papel, una lista de pecados escritos a manos, un papel que algunos, podemos decir la verdad, algunos esperando uno después de otro, cuando era su turno, dejaba este papel al prójimo. Y pobrecito, el cura de Ars podía ver todo eso y decía: yo lloro de lo que vosotros no lloréis, porque no aceptaba fácilmente que las personas venían con un papel, una lista. No, decía: lo que es importante para prepararse a este encuentro con el Señor a través del sacramento, también una semana para esperar en este tiempo al confesionario del cura de Ars, es que vosotros estéis antes de Cristo bajado de la cruz, antes de esta herida, de esta brecha del corazón de Cristo. Por amor, Él dio su vida para vosotros. Por amor, esta herida es la herida del amor de Dios, es la herida del amor del hermano. El amor del hermano, de la hermana, del esposo, de la esposa, de los demás, el amor herido por mí, herido porque yo no comprendo su amor, un amor herido. Entonces, en la meditación antes de Cristo bajado de la cruz, el cura de Ars invitaba a cada uno a ponerse delante del amor herido, y decía: bien, lo importante es que tú, después de tu meditación, que tú también vas en una cierta manera a llorar antes del amor herido del amor de Dios que tú no aceptas en tu vida, no te dejas amar por Él, no te dejas querer por tu vida, que tú también llores delante de este amor, de esta herida. Y cuando tú te das cuenta también del amor de los demás, como la asina de Balaam, cuando el profeta, la mula de Balaam, ¿conocéis el libro de los Números, capítulo 22? Es una maravilla. El profeta se da cuenta al final de su camino que su mula le quiere. Bien, nosotros también tenemos que llorar del amor de los demás que no comprendemos. Entonces el cura de Ars quería que los penitentes meditaban antes del Cristo bajado de la cruz, antes de su herida, para el llorar de
de la herida de Cristo, de la herida del amor. Y el cura de Ars sabía muy bien que cuando se abre el arrepentimiento, este dolor del amor, esta brecha de mi corazón antes del corazón de Cristo, cuando se abre, todo está listo. Y los penitentes iban a confesarse muy rápidamente, porque todo era listo. El corazón era abierto, la brecha era abierta y el sacerdote con sencillez dejaba, a través del sacramento de la reconciliación, dejaba la misericordia de Dios llenar la interioridad de esta persona y sabía que ya no controlaba nada, que cuando la misericordia viene, llega en el corazón humano, después fertiliza en su tiempo y genera, y Cristo crece en la interioridad humana, crece como en el corazón de María y va a ser Cristo que habita en ti. Esa era la convicción muy profunda del cura de Ars. Es una maravilla, porque así el cura de Ars expresaba el desbordamiento de la misericordia en las almas. Sí, meditar frente al Cristo yacente de la cruz, a quien había instalado en la primera capilla derecha en la iglesia parroquial. El cura de Ars compartía la espiritualidad franciscana, sabía que esta representación de tamaño humano, marcada por la herida del corazón, solamente Cristo podía provocar la apertura del corazón del penitente. Sí, arrepentirse de haber herido el amor del Hijo de Dios, arrepentirse de haber herido el amor del Hijo del Hombre, el amor de los hermanos y de las hermanas. El cura de Ars estaba llorando por eso, por las personas que no sabían llorar. Es la apertura del corazón de Cristo lo que despertó la apertura del corazón, el arrepentimiento y la buena confesión de los penitentes. Y eso es lo que confesaban, pues, en las declinaciones que se presentaron a su conciencia. Como entonces el padre Vianney encontraba este rayo de luz, esta brecha en el corazón del penitente tan rápido y con una cierta previsión, nos pareció claro a nosotros, pobres confesores, que su contemplación del rostro de Dios se cruzó rápidamente con su contemplación del rostro de los hermanos, y que en este contexto, en perspectiva o en rastreo, la brecha del alma del peregrino pronto se estaba haciendo visible al alma del confesor. Él podía ver rápido esta brecha, podía identificarla. El cura de Ars amaba, quería al Señor, lo contemplaba y en el mismo tiempo quería a sus hermanos, a los fieles de su parroquia, los amaba, iba a encontrarlos en las casas cada día a mediodía para ser seguro de encontrar la familia entera, también los varones que regresaban de los campos, de los llanos, para ser en familia, y hablaba con ellos, comía poco, sí, y hablaba y catequizaba. Y en estos días, el cura de Ars, antes de ser este confesor tan famoso, fue antes de todos un misionero, porque después de la Revolución Francesa todo era destruido, las parroquias, todo el pobre pueblo de Dios, tantos mártires, y entonces los obispos, los sacerdotes de las diócesis francesas organizaban misiones populares, y el cura de Ars sabía que hablaba solamente el idioma
popular, no sabía mucho, sabía de ser debilísimos en latino, muy débil en teología, entonces no predicaba mucho. Pero en las misiones populares con los demás hermanos sacerdotes, bien, no predicaba, estaba en el confesionario y recibía a la gente. Y la gente en las poblaciones, los pueblos alrededor de Ars, porque era muy hermano el cura de Ars, vivía una fraternidad sacerdotal muy humilde, muy fuerte. Bien, él servía como confesor. Y en esta manera, las personas de todos esos pueblos, así es en los actos de la beatificación del cura de Ars, escrito en nuestro archivo en Ars, los testimonios de las personas es que era una experiencia, esta confesión era una experiencia de la ternura, de la misericordia de Dios. Y por eso, después de haberse confesado al cura de Ars, después iban a buscarlo en su parroquia, o por la ira de algunos de los sacerdotes, iban a buscar otro sacerdote sí, porque había una experiencia de la ternura de Dios. Era antes de todos, antes de ser un confesor, era un misionero, era un misionario de la misericordia con los demás sacerdotes. Y después la gente iba a buscarlo. Y en esta manera se configuró, nació este peregrinaje a la parroquia de Ars, al santuario de Ars. Y después, cuando ya era como prisionero del confesionario, porque tanta gente venía, él pensaba siempre la misión, que la gente conozca la misericordia de Dios, que otros sacerdotes hagan lo mismo. Yo ya no puedo, pero quiero que otros... Y entonces otros sacerdotes venían a ayudarlo en los confesionarios de Ars, y siempre más. Y al final el obispo decidió que tenías que instituir una novedad en su diócesis, misionarios diocesanos, misionarios que van a ayudar al cura de Ars de confesar, pero siendo un poquito más libres, van también a participar a misiones de evangelización, misiones populares, y los misionarios diocesanos estaban con el cura de Ars. Lo que se parece mucho con la intuición, la inspiración fuerte y la institución de parte de Papa Francisco durante el año de la misericordia, de instituir los misionarios de la misericordia en todo el mundo. Por lo menos me parece, Padre Martín, un misionario por diócesis. Es una cosa que se parece mucho con la historia del cura de Ars. Y después otros misionarios de la misericordia. El cura de Ars decía: yo no puedo ir ya en misiones, pero tengo mucho dinero de los peregrinos. Yo no puedo, este dinero tiene que ser para los pobres y para las misiones. Y decía: yo quiero dar mi cuerpo, mi vida para las misiones. En esta manera se encontró con Pauline Jaricot de Lyon, las misiones del Rosario Vivo y las misiones, la ayuda para las misiones en todo el mundo, para la evangelización también con dinero. Pero él decía: sí, todo para las misiones. Hay un intercambio, una osmosis entre la experiencia profunda de la misericordia con los penitentes, en el encuentro sacramental, profundo de experiencia de la misericordia, y el deseo de misión de misericordia, dar gana a los demás de hacer la misma experiencia. Es una experiencia de contagión, es contagiosa esta experiencia. La misericordia va a renovar el mundo a través de nuestra experiencia profunda. Hay que decir que él mismo, yo tengo 10 minutos más, ¿sí? Hay que decir que él mismo, el cura de Ars, era
Antes de todo, un joven, un hombre herido desde la adolescencia. Antes de ser ministro, experimentó en su herida personal la misericordia. Hizo la experiencia continua y renovada de la herida. ¿Cómo se siente usted de ser tan conocido en toda Francia, señor Vianney, don Vianney? Y él respondía: si el Señor hubiera encontrado otro sacerdote más pobre y pecador y consciente de su pecado de mí en la diócesis, habría manifestado su preferencia para este otro sacerdote. Es en la experiencia renovada cada día para recibirse de la misericordia que recibía de la misericordia su misión y el ministerio de la misericordia, lo que dice el Papa Francisco, miserando atque eligendo. Es en la experiencia de esta fiesta de San Mateo en Buenos Aires, cuando me arrepentí, cuando me confesé, que experimenté la misericordia como un río y comprendí mi misión, mi vocación. Extraordinario, extraordinario. Hay un episodio muy fuerte en su vida, en su juventud, que lo marcó particularmente con un hierro caliente. Lo cuento desde los elementos históricos del libro de Monseñor Furet sobre el rostro auténtico del cura de Ars. Al regresar del pueblo de Lenoé, donde adquirió el estatuto de desertor, llama a la puerta de la casa familiar de Dardilly. Su padre le dijo: no puedes entrar en esta casa. ¿Cómo? Después de un año no sabía lo que pasaba en su familia, lo que pasó después de un año de deserción, con el estatuto de desertor. Y el padre le dijo: fue culpa tuya que tu hermano menor, François, estuviera inscrito en el ejército en sustitución por ti. Y murió en la frente, en sustitución por ti. Y tu madre murió de pena por ti, de quien no teníamos noticias. Y también por tu hermano desaparecido, por tu culpa. Es por ti que todas las desgracias del mundo han caído en nuestra familia que era feliz. Ve primero al cementerio en la tumba de tu madre. Las cartas de Jean-Marie, enviadas después desde el seminario de Verrières a su papá, unos años más tarde, revelan un joven siempre herido de culpa. Culpa y pecado no es la misma cosa, pero él sufría de culpa. Terrible. Y estas cartas son patéticas y patológicas. Escribe: Padre, yo soy digno de una eterna indignación. No sabemos si al final su padre lo habrá perdonado. En conciencia, sin embargo, sabemos que el cura de Ars nunca se arrepintió de las decisiones que lo llevaron a quedarse un año en esta aldea de montaña en Forêt, pero sufrió mucha culpa. Mucha culpa. Es un hombre herido, un joven muy herido, muy herido. ¿Quién lo habrá sanado de esta herida, sino la experiencia auténtica personal del encuentro con la misericordia de Cristo? Es en sus heridas que encontrarás curación, sanación. En sus heridas, dijo Isaías sobre el Mesías, Isaías 53. Es en la herida de Cristo que Jean-Marie Vianney pudo encontrar la
sanación, la curación, fue en el encuentro con un sacerdote herido que los penitentes encontraban a través de la herida de Cristo, la misericordia que provenía de la Trinidad. Gracia que se derramó en los corazones a través de la apertura de los corazones y primero del corazón de Jean-Marie Vianney. Siempre en esta conciencia de ser misericordiado, siempre, cada día pobrecito, cada día pidiendo la misericordia. Con alegría ya era sanado del senso patológico de culpa, porque había encontrado el Señor en su amor y comprendía que el pecado, se llora del pecado, la culpa es una patología, el pecado sí, se llora, se busca, se pide, Señor, perdón de haber herido tu amor, y se recibe la misericordia que te transforma desde tu interioridad. Eso, y cuando uno era patológicamente enfermo y que se presentaba al confesionario del cura de Ars, él sabía muy rápidamente dirle palabras para curar, sanarlo también de esta patología de la culpa y para ayudarlo a comprender lo que es la herida solamente del pecado contra el amor de Dios y del hermano. Sabía el cura de Ars porque pasó por esta experiencia personalmente. Sí, el cura de Ars, quien hablaba de una experiencia de inmersión en la vida trinitaria, de un baño diario de amor, experimentó todos los días el pasaje de esta agua viva, de este río de misericordia por las brechas de su corazón y podía compartirla de corazón a corazones. Fue a partir de este don de gracia que imaginó a sus hermanos con la ternura de Cristo. Dejaba que el hombre resucitado, el Señor resucitado y su Espíritu Santo surgieran capaz de llevar cada corazón en su camino. El sacramento de la reconciliación es la actualización del sacramento del bautismo. Tenemos que morir con Cristo para resucitar con Él. Entonces, entre sacerdotes del santuario, nos dijimos uno a otros que la misericordia hace la verdad y que la experiencia regular del perdón de Dios ciertamente nos hará más clarividentes, un regalo del año de la misericordia de Dios. Y nosotros también ahora somos casi todos misionarios de la misericordia, que dependen también del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Los confesores de Ars vienen de diversos países, uno de Brasil, que habla también español, uno de Italia, por ejemplo, uno de Malí, de África, otros, y esperamos que un día tendremos también en nuestra fraternidad sacerdotal en Ars un misionario de la misericordia enviado por obispos españoles para ayudarnos a vivir este misterio. Lo de que ahora somos convencidos es que para encontrar las personas, los penitentes, los visitadores, los turistas también, los peregrinos, para encontrarlos en la manera del cura de Ars, necesitamos un baño de misericordia desde la madrugada, un baño de inmersión
en la experiencia auténtica a través de nuestra brecha, nuestra herida, sí, cada día sanada por el Señor, una experiencia alegre de la misericordia de Dios, para aprender a contemplar el rostro del Señor y también el rostro de nuestros hermanos y hermanas, y en esta perspectiva de ver muy rápido las brechas a través de las cuales el río de la misericordia quiere fluir en la interioridad de las personas que encontramos para resucitarlas, para vivir y para testimoniar de una nueva evangelización a través del misterio de la divina misericordia. Amén.